Muy buenas tardes, bienvenidos a El Cierre del Dólar en Colombia. Soy Luisa Pérez y me agrada estar con ustedes para entregarles toda la información sobre las monedas y los mercados del mundo. Así las cosas, vamos a ver entonces cómo finalizó el dólar durante la jornada que, como podemos observar, tuvo un precio de cierre de 3.656 pesos. Recordemos que en la apertura de hoy había registrado un valor de 3.670, por lo que a lo largo de la jornada operó de manera baja, entre un mínimo de 3.636 y un máximo de 3.678 para un promedio de 3.652. La TRM se ubica a la baja también, 3.665, y se negociaron más de 1.500 transacciones a lo largo de la jornada. A propósito de la sesión del mercado cambiario, esto explica Mauricio Acevedo, quien es estratega de divisas y derivados de Corfi Colombiana. Los futuros de acciones estadounidenses apuntaban a la baja hoy viernes, sugiriendo una nota de cautela entre los inversionistas que observan una renovada venta masiva en acciones tecnológicas y los próximos datos cruciales de inflación. Los principales promedios de Wall Street se desplomaron ayer, lastrados por una caída en Nasdaq centrada en tecnología, que reflejó nuevas preocupaciones sobre posibles interrupciones por la inteligencia artificial. Los operadores han estado preocupados durante toda la semana por el impacto de la IA en las operaciones de diversos sectores, desde sectores financieros y bienes raíces hasta corretaje de seguros. El gran problema para el mercado es que la IA ahora se ha convertido decididamente en un factor negativo neto, presionando a las acciones de tres formas principales. Primero, transformando los modelos de megacapitalización de manera menos favorable. Segundo, diezmando industrias tradicionales debido a temores mayormente imaginarios, pero en algunos casos reales de desplazamiento. Y tercero, perjudicando los márgenes de los fabricantes de hardware al aumentar el costo de la memoria. Esto de la IA es nuevo para muchas industrias, mejora las eficiencias, las formas tradicionales de hacer las cosas, lo que asusta a las empresas, porque evolucionas o desapareces, ahí radican los miedos. El precio del dólar a nivel global volvió a caer ligeramente ayer jueves y va en camino de una caída semanal, incluso después de forma de empleo estadounidense más fuerte de lo esperado. El índice de XY, que sigue la evolución del billete verde frente a una cesta de 6 monedas más importantes del mundo, cotizaba con un pequeño sesgo baja, también en camino de una pérdida semanal de alrededor del 1%, y hoy amanece operando en niveles de 97.06. Los mercados ahora están a la expectativa de los datos de inflación, el IPC de Estados Unidos, que se publicará hoy viernes a las 8:30 de la mañana. El mercado espera que el dato de inflación en enero baje de un nivel de 2.7% a diciembre y sea del 2.5% a enero. Respecto a la inflación subyacente, que es la inflación que no tiene datos volátiles de energéticos y productos perecederos, se espera que su dato mensual suba un poco, pase el dato de diciembre de 0.2% y enero salga en 0.3%. Esperemos a ver cómo salen los datos, que seguro serán datos que moverán el dólar. Digo que ha sido protagonista es el Bitcoin, en donde Jeff Krendick, director global de investigaciones de activos digitales de StanChart, dijo que los movimientos recientes del precio han sido desafiantes, por decirlo menos, y cree que es probable que hayan más pérdidas en los próximos meses, donde proyectó que el Bitcoin caerá hasta niveles de 50.000 y el Ethereum a 1.400. Esperemos a ver si el mercado le da la razón. El Bitcoin opera hoy en 66.875 y el Ethereum en 1.955. En Colombia, ayer el dólar continuó operando de forma tranquila y con una volatilidad ajustada. La fluctuación de la jornada fue de 35 pesos, entre un precio mínimo de 3.647,51 y un precio máximo de 3.682,82. La jornada tuvo un movimiento lateral, sin mayores cambios. Formó prácticamente un doble, ya que abrió en 3.664,99 y cerró prácticamente en los mismos niveles, solamente 2 pesos abajo, en 3.663. Se operaron 1.226 millones de dólares y la TRM para hoy es de 3.665,78, donde bajó 5 pesos con 23 centavos con respecto a la TRM de ayer. Los niveles a tener presentes para hoy son los siguientes, como resistencias 3.674, 3.683 y 3.700. Como soportes 3.654,
3.647, 3.635. En el plano internacional, el dólar estadounidense se mantuvo prácticamente estable frente a sus pares el viernes después de que los datos mostraran un aumento menor al esperado en la inflación de enero, lo que sugiere que la Reserva Federal podría seguir manteniendo las tasas estables en el corto plazo. Les cuento que el yen japonés se encaminaba a registrar su mayor ganancia semanal en el año. Los datos del Departamento de Trabajo de Estados Unidos publicados el viernes mostraron que el índice de precios al consumidor subió un 0,2% en el mes pasado, en comparación con una estimación del 0,3% de los economistas encuestados. Así las cosas, vemos que el DXY avanza levemente 0,02% en lo que va de la jornada y se ubica en 96,94 unidades. Y en otras noticias, la compañía hongkonesa CK Hutchison Holdings amenazó este jueves con emprender acciones legales contra la danesa Maersk si asume la operación de dos puertos que Panamá le canceló, lo que arrecia el conflicto en el canal enmarcado en el pulso entre China y Estados Unidos. La compañía hongkonesa CK Hutchison Holdings amenazó el jueves con emprender acciones legales contra la danesa Maersk si asume la operación de dos puertos que Panamá le canceló, lo que arrecia el conflicto en el canal, enmarcado en el pulso entre China y Estados Unidos. La Corte Suprema de Panamá declaró inconstitucional en enero el contrato desde 1997 que permite a Hutchison operar bajo concesión los puertos de Balboa en el Pacífico y Cristóbal en el Atlántico, un fallo que genera incertidumbre sobre el funcionamiento de estas terminales situadas estratégicamente en las entradas del canal. Según la Corte de Justicia, la concesión renovada por otros 25 años en 2021 tenía inclinación desproporcionada a favor de la empresa, que perjudicaba al Estado. Panama Ports Company, subsidiaria de Hutchison, que opera los puertos, anunció que impugnará la sentencia ante la Cámara de Comercio Internacional con sede en París por causarle graves daños. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, quien enfrenta presiones de Estados Unidos por la presencia china en la vía interoceánica, anunció que la firma danesa Maersk se haría cargo temporalmente de esos puertos hasta una nueva concesión. Pero Hutchison Holdings anunció el jueves en un comunicado que cualquier acción para la administración o operación de los puertos sin su consentimiento dará lugar a acciones legales contra Maersk o cualquiera de sus filiales. La firma hongkonesa acusó además al Estado panameño de no darle garantías ni claridad respecto a sus operaciones y advirtió que si se ejecuta el fallo, el resultado inmediato sería la imposibilidad de operar las dos terminales. Por su parte, Maersk es el principal usuario del puerto de Balboa, según la compañía. Una fuente de esta empresa, consultada por la France Press, manifestó que no habrá declaraciones sobre las amenazas de Hutchison. Por los puertos panameños pasaron casi 10 millones de contenedores en 2025, de los cuales 38% por los que opera Hutchison. El resto lo gestionaron principalmente otros 3 puertos con capital privado de Estados Unidos, Taiwán y Singapur. Noticias, el presidente Donald Trump revocó este jueves un texto que sirve de base para la lucha contra las emisiones de gases de efecto invernadero en Estados Unidos, un giro radical al que se oponen científicos y defensores del medio ambiente. El presidente Donald Trump revocó el jueves un texto que sirve de base para la lucha contra las emisiones de gases de efecto invernadero en Estados Unidos, un giro radical al que se oponen científicos y defensores del medio ambiente. Este cambio de rumbo supone un duro golpe para la acción climática del país norteamericano, el principal emisor de sustancias contaminantes. Esta determinación no tenía base en los hechos, no tenía en absoluto y no tenía base legal. Por el contrario, a lo largo de generaciones, los combustibles fósiles han salvado millones de vidas y han sacado a miles de millones de personas de la pobreza en todo el mundo. La revocación libera a la industria automovilística de aplicar baremos estrictos en materia de emisiones de gases. Trump y el jefe de la Agencia de Protección Ambiental, EPA, Lee Zeldin, pusieron como ejemplo el hecho de que los autos estadounidenses apagan sus motores cada vez que frenan completamente ante un semáforo en rojo, gracias a las reglamentaciones actuales. Esta decisión ahorrará al pueblo estadounidense 1,3 billones de dólares, según el gobierno republicano. El texto, conocido como constatación de peligro, permitía
toda una larga lista de restricciones medioambientales, a partir del hecho de que el cambio climático, causado por la emisión de gases de efecto invernadero, era considerado una amenaza fundamental. Fue adoptado inicialmente en 2009 por la EPA, bajo la presidencia del demócrata Barack Obama. Establece que 6 gases de efecto invernadero, incluidos el dióxido de carbono y el metano, son perjudiciales para la salud y por lo tanto entran en el ámbito de los contaminantes regulados por la agencia federal. Gran defensor del petróleo y el carbón, Trump ha dado marcha atrás en materia climática desde su regreso al poder en enero de 2025, multiplicando las medidas a favor de la industria de las energías fósiles. Incluso sacó a Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el clima. Y en otro mercado de la economía estadounidense, los rendimientos de los bonos del Tesoro cayeron el viernes después de que el retrasado informe de inflación al consumidor de enero resultó más bajo de lo esperado. El índice de precios al consumidor de enero mostró que los precios al consumidor generales aumentaron un 2,4% anual, menos de lo esperado. Los economistas encuestados por Dow Jones pronosticaron un aumento del 2,5% anual y del 0,3% mensual. La inflación subyacente, que excluye los precios volátiles de los alimentos y la energía, se mantuvo en línea con las expectativas. El informe se retrasó unos días debido al cierre parcial del gobierno estadounidense la semana pasada. Estas cifras llevaron al IPC a los niveles de mayo del 2025, un mes después de que el presidente Donald Trump anunciara por primera vez los aranceles. Este es un dato importante porque los mercados aún esperan más recortes de tasas bajo el nuevo presidente de la Fed, pero datos más sólidos como el informe de empleo del miércoles han generado más dudas sobre si esto todavía es posible. Esto fue lo que dijeron los analistas de Deutsche Bank en una nota el viernes. Agregaron que la agresiva cifra de inflación del viernes podría hacer que los recortes de tasas sean aún menos probables, dado que el estímulo fiscal proveniente de los recientes recortes de impuesto ya respalda el crecimiento económico. Así las cosas, de esta manera terminan los bonos del Tesoro durante la jornada, que como podemos observar en pantalla, caen ambas referencias. La de 2 años baja 5 puntos básicos y se ubica en 3,41%, mientras que el bono de referencia a 10 años también desciende 4 puntos básicos en 4,06%. Los precios del petróleo cayeron el viernes después de que un informe dijera que la OPEP+ se inclinaba hacia una reanudación de los alimentos de producción de petróleo y una suavización de la preocupación de los inversores sobre un posible conflicto entre Estados Unidos e Irán que podría afectar el suministro. Se esperaba que ambos índices petroleros registraran caídas semanales. El Brent y el WTI caerían un 0,7% y un 1,1% respectivamente. Los precios se habían fortalecido a principio de la semana debido a la preocupación de que Estados Unidos pudiera atacar a Irán, productor de petróleo de Medio Oriente, por su programa nuclear. Sin embargo, las declaraciones del jueves del presidente estadounidense Donald Trump sobre la posibilidad de que Estados Unidos llegue a un acuerdo con Irán durante el próximo mes hicieron caer los precios el jueves. Sin embargo, los medios de comunicación estadounidenses informaron a última hora del jueves que este país estaba enviando un segundo portaaviones a Oriente Medio. Lejos de Medio Oriente, el Kremlin dijo el viernes que la próxima ronda de conversaciones de paz sobre Ucrania tendría lugar la próxima semana. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, confirmó que Moscú y Washington han estado dialogando sobre la cooperación comercial y económica bilateral. Añadió que Moscú espera que el diálogo continúe, pero añadió que es improbable que dichas conversaciones avancen más allá de las conversaciones antes de que se resuelva el conflicto en Ucrania. La presión sobre los precios también proviene de las últimas previsiones de la Agencia Internacional de Energía, que dice en su informe mensual que el crecimiento de la demanda mundial de petróleo este año será más débil de lo esperado anteriormente y que la oferta general superará la demanda. Las caídas de precios del jueves fueron amplificadas por datos estadounidenses que muestran una acumulación masiva de reservas de crudo y crecientes expectativas de que un mayor suministro venezolano podría llegar pronto al mercado.
Esto fue lo que dijo el analista de IG, Tony Skymore, en una nota. Existen las expectativas de que el suministro de petróleo venezolano volverá a los niveles previos al bloqueo en los próximos meses. Dijo y agregó que se espera que el suministro aumente 800.080 barriles por día, alrededor de 1,2 millones de barriles por día. Bajo este contexto, así se comporta el petróleo a esta hora de la jornada, que como podemos observar presenta comportamiento positivo en lo que respecta el petróleo de referencia Brent, 0,67% sube en $67.97. Por su parte, el WTI o el petróleo de referencia estadounidense también aumenta 0,40% en $63.12. Y en otras, el Pentágono ordenó movilizar a Medio Oriente el portaaviones que desplegó en el Caribe para la operación contra Nicolás Maduro en Venezuela, según reportes de prensa, en momentos en que el presidente estadounidense Donald Trump sopesa acciones militares contra Irán. Medios estadounidenses reportaron que el Pentágono ordenó movilizar a Medio Oriente el portaaviones que desplegó para la operación contra Nicolás Maduro en Venezuela. Según la prensa, el USS Gerald Ford y sus buques escolta se unirán al grupo de esa región después de recibir órdenes para dejar su posición en el Mar Caribe. Algunos de sus aviones de combate participaron en los bombardeos lanzados sobre Caracas que permitieron la captura del presidente izquierdista y su esposa, quienes fueron trasladados a Nueva York para ser juzgados por cargos de narcotráfico. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya había dispuesto en enero el envío de un primer portaaviones, el USS Abraham Lincoln, a la región del Golfo, donde permanece como mecanismo de presión contra Irán. The Wall Street Journal, The New York Times y CBS News informaron sobre los preparativos del Departamento de Defensa para el despliegue previsto de una segunda embarcación de ese tipo, citando a funcionarios anónimos. Washington y Teherán mantuvieron la semana pasada conversaciones indirectas sobre el futuro del programa nuclear iraní, pero Trump advirtió el jueves de consecuencias muy traumáticas para la República Islámica si no se logra un acuerdo. En una entrevista con la cadena NBC News difundida el jueves, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo que se comprometía a realizar elecciones justas y libres en su país. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se dijo comprometida a realizar elecciones justas y libres en su país. En una entrevista traducida al inglés difundida el jueves en NBC News, la presentadora Kristen Welker le preguntó a Rodríguez si está comprometida con celebrar elecciones libres y justas en Venezuela, y la presidenta interina respondió: absolutamente sí, conforme a la Constitución, y tendremos elecciones en este país justas y libres, por supuesto, como lo establece la Constitución. Tener elecciones en Venezuela implica un país libre de sanciones y justicia para Venezuela y justicia para el pueblo venezolano. Rodríguez añadió que el calendario de las elecciones será fijado y decidido por el diálogo político en Venezuela. Las elecciones en Venezuela han sido cuestionadas en varias ocasiones y la última cita ante las urnas en 2024 fue denunciada como un fraude por la oposición y su resultado no fue reconocido por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países. El gobierno de entonces, presidido por Nicolás Maduro, ahora encarcelado en Nueva York, tras su captura por fuerzas estadounidenses el 3 de enero, enfrentó protestas masivas, en las cuales se detuvieron miles de manifestantes. Al ser cuestionada sobre quién gobierna Venezuela, si ella o el presidente estadounidense Donald Trump, Rodríguez enfatizó que Maduro sigue siendo el presidente legítimo venezolano y que ella es la encargada de la presidencia. Y con esta información llegamos al final de este espacio. Espere a continuación toda la programación que tenemos para ustedes aquí en Primera Página, el canal de los negocios.